Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Vamos a hacer un ejemplo del tipo de datos char. En la presentación de algoritmos y estructuras de datos decíamos que los char son uno de los datos primitivos que tenemos en todas las versiones de C++. Los voy a dejar con la parte importante de la presentación y vamos a abrir el SINJAI para hacer un programa desde cero y mostrar algunas cosas particulares o en detalle de las variables de tipo char. Así que seleccionamos la plantilla programa C++ en blanco, me carga el esqueleto de un programa vacío, lo voy a guardar por si se corta la luz, lo voy a ir guardando y le vamos a poner el nombre ejemplo datos char.cpp. Bien, vamos a trabajar con una variable char, se va a llamar letra, y lo primero que vamos a hacer es mostrarla en pantalla para ver qué contenido tiene. Así que armamos un cout y le pasamos la variable letra y un salto de línea para visualizar el contenido de esa variable. Y como vamos a hacer varios ejemplitos, después de eso vamos a pedirle una pausa en el programa para que se quede sin cerrar la ventana de ejecución y me vaya mostrando los resultados. Lo que tenemos hasta acá es la variable letra declarada como un dato de tipo char y mostramos el contenido. Ya sabemos qué es lo que va a suceder en este caso. Decimos que esta variable no está inicializada. Si ejecutamos este programa, veamos qué puede suceder. Siempre puede haber errores, seguramente va a haber uno acá. Una vez que el compilador compila, me dicen error, system no fue declarado en este ámbito. Así que esta palabrita system, que es una llamada a una función, se encuentra en una biblioteca. Si yo pulso control H, el SINJAI ya sabe que tiene que agregar una cabecera, que es la cabecera C Standard Library. Entonces la próxima vez que compile, la llamadita a la función system ya va a ser encontrada y el programa va a compilar, espero, sin errores, y se va a ejecutar. Y me va a mostrar que letra tiene un contenido en blanco, vacío, que al menos no es visualizable como las letras habituales que estamos acostumbrados a manejar. Lo que sucedió en realidad es lo que ya vimos con las variables enteras. Hay un valor que esa letra tiene, pero cuando lo enviamos al cout no se está visualizando. Ya vamos a seguir con alguna especificación para que podamos terminar de entender qué sucedió realmente. Hagamos lo siguiente ahora. A letra le vamos a dar un valor. Y como esperamos guardar letras simples en las variables de tipo char, le vamos a dar, por ejemplo, la letra minúscula A. Cuando manejamos constantes de tipo carácter, esas constantes las tenemos que poner entre comillas simples. Eso es diferente a una cadena de caracteres, que nosotros las estábamos manejando entre comillas dobles. El cout generalmente espera recibir cadenas de caracteres porque son mensajes usualmente de más de una letra. Las variables de tipo char esperan recibir constantes de caracteres, así que nosotros tenemos que saber que se encierran entre comillas simples. Constantes de carácter entre comillas simples, lo dejo como comentario. Ahora, cuando nosotros
mostremos el contenido de la variable letra, evidentemente me va a visualizar la A minúscula. Veamos que es así nos convencemos. Después del primer cout, el segundo me va a decir letra igual a A. Y están dando todo bien. Así que podemos probar algunas cosas con las variables de tipo char. Por ejemplo, nosotros podemos probar que las variables de tipo char, como me decía el cuadro de la presentación, son variables de tipo entero. Y entonces yo puedo hacer un incremento en 1 de una variable de tipo entero con el operador de post-incremento. Así que si letra tiene el contenido A minúsculas, cuando yo lo incremento en 1, se va a incrementar en 1 el valor de esa variable. Como si fuera una variable entera, porque en realidad lo es. Evidentemente, cuando yo ejecute eso y vuelva a visualizar el contenido de letra, acá me dice la variable A, porque yo me quedé con la variable A y le erré al nombre de la variable, me quedé con su contenido. Así que ahora sí va a ejecutar el programa y me va a decir el primer mensaje que la letra está vacía, el segundo mensaje que es la A, y después de que la incrementamos en 1, el tercer mensaje me va a decir letra igual a B. Eso tiene sentido porque la B viene después de la A. Si nosotros recordamos el cuadro de la presentación, además del cuadro de tipo de datos, teníamos la tablita ASCII. La tablita ASCII nos mostraba que la letra A minúscula que estamos manejando tiene el código 97 en la tablita. Lo que significa eso, entre otras cosas, es que cuando representamos o almacenamos la variable letra, esa variable letra se almacena como un entero. Por lo tanto, nosotros a letra le podríamos asignar el 99. Lo que estamos haciendo ahora es una asignación. Del lado derecho tenemos una variable, del lado izquierdo del igual tenemos una variable y del lado derecho tenemos un dato de tipo entero. El dato de tipo entero, si está en el rango de los datos de tipo char, se va a poder almacenar en letra y entonces va a recibir un valor apropiado y se va a poder interpretar como una letra. Así que ahora el tercer contenido que le estamos dando a la variable letra, veamos qué sucede. Después de que tomó el valor de la A, lo incrementamos en 1 y tomó el valor de la B, le asignamos el valor 99 y según la tablita ASCII el 99 corresponde a la letra C. Por lo tanto, yo puedo manejar las variables de tipo char desde el cout sencillamente enviando esas variables. Una vez que nosotros probemos con un valor más y veamos que si yo le asigno la letra E, en este caso, también puedo hacer lo siguiente para mostrar que en realidad la variable char es una variable entera. Nosotros le podemos decir, cuando la enviamos al cout, que la fuerce a interpretarse como una variable entera. Esta expresión acá está diciendo a la variable letra, interpretala como si fuera una variable de tipo int. Lo que quería hacer era resaltar esto, ¿sí? El tipo de datos entre paréntesis es un formato para decirle a lo que sigue, entendelo como si fuera una variable de tipo entera. Si lo entiende como si fuera una variable de tipo entera, lo que me devuelve toda esta expresión es un dato entero, entonces me va a devolver el código ASCII de la letrita E. Si vemos eso,
Ya pasamos por la A, la incrementamos en 1, es la B, le asignamos el 99, es la C, después le asignamos la E y mostramos el valor entero y corresponde al 101. La E en la tablita ASCII que teníamos acá corresponde al 101, lo cual es correcto, ¿sí? Entonces, las variables de tipo char se pueden manejar con algunas variantes sabiendo que son variables de tipo char y que internamente se almacenan como si fueran variables de tipo entero, porque ya sabemos que las letras no existen en la memoria de la computadora con la representación que nosotros le damos visualmente, sino que se almacenan como una secuencia de ceros y unos. Pensemos ahora que nosotros seguimos con el ejemplo y vamos a almacenar una letrita que corresponde a la tilde que solemos usar para indicar a veces aproximadamente o cosas similares. Si tenemos esa letra, veamos en qué lugar cae de la tablita ASCII, convirtiendo esta tilde en el valor, como vimos recién con la E, el valor entero correspondiente a la tabla ASCII. Seguimos con el ejemplo y nosotros teníamos en la ejecución del programa todos los valores que le fuimos asignando a letra, y una vez que le asignamos la tilde me muestra que corresponde al valor 126. Lo verificamos una vez más en la tabla ASCII y el 126 es la tilde. Fíjense que si vemos toda esta tabla, el 127 corresponde al carácter de borrado, al delete. Vayamos a la diapositiva anterior que teníamos con los tipos de datos, ya llegamos, y veamos lo siguiente que me da como rango de valores. Para los datos de tipo char, el rango de valores va desde menos 128 a 127. Recuerden esto y recuerden los ejemplos anteriores. Así que nosotros tenemos variables que son de tipo char, pero se pueden interpretar como variables enteras y van a tener valores positivos y negativos. Entonces yo voy a completar el código de nuestro programa en SINJAI. Lo voy a completar haciendo una prueba que es la siguiente. Voy a escribir una sentencia repetitiva sin entrar en muchos detalles. La vamos a ver seguramente en algunas semanas, y voy a escribir, como ya teníamos en la tablita ASCII, voy a escribir lo siguiente. Voy a recordar que la letra minúscula empieza en el 97, la A, y la Z termina en el 122. Entonces voy a escribir una estructura repetitiva que va a empezar en el 97, y mientras el valor de la variable i sea menor o igual que 122, después de hacer lo que le digamos adentro del for, vamos a incrementar de a 1. Hoy cambié el teclado de la computadora y entonces ahora tengo que encontrar lo que corresponde, que estoy buscando y no lo encuentro. Pero lo vamos a resolver de esta manera. Dentro del for vamos a mostrar el valor de la variable i del for, que es el código ASCII, y vamos a mostrar después de un espacio el valor de ese número, que ahora es una variable entera, pero si yo lo fuerzo a hacer una letra, a la variable i.
Al revés de lo que hice con la variable letra, que la forzaba a ser un entero, ahora la variable i la fuerzo a ser una letra. Cuando tenemos ese código, lo vemos en ejecución y vamos a ver que después de todos los valores que le dimos a letra y después de la tilde, se va a ejecutar el for y el for me va a imprimir todos los valores desde el 97 al 122 interpretados ahora como una letra. ¿Sí? Pero hagamos una pequeña modificación y digamos esto es una variable char y la variable char puede recibir los valores desde el 97 al 122. Por lo tanto, si es una variable char, yo no necesito imprimir nada convertido a char porque ya tengo la variable char ahora. Así que este for va a estar imprimiendo las letras desde la A hasta la Z. Yo los desafío, pequeña pregunta, a que ahora pensemos lo siguiente. Si yo tengo la variable letra recibe el código ASCII que corresponde a la tilde, que es el 126. Lo voy a escribir como una variable, entre comillas simples, una constante de tipo carácter, bien dicho. Y ahora voy a hacer lo siguiente, a letra la voy a incrementar en letra más 1. Y nuevamente a letra la voy a incrementar en letra más 1. Evidentemente lo podría haber incrementado en 2, ¿no? Pero lo hacemos así, paso a paso, para poder seguirlo. Recuerden que el valor, si yo lo interpretaba como el carácter de la tablita ASCII correspondiente a letra, me había dicho que era el 126. Si yo lo incremento 2 veces, la pregunta es, cuando imprima el valor de letra como una variable entera, ¿qué valor me va a imprimir este cout? Tienen todo el código para probarlo, pero estaría bueno que ustedes intenten pensarlo. Esta es la pregunta con la cual cerramos el video y lo continuamos en un ratito en la clase. Si es necesario, lo seguimos explicando. ¿Sí? Entonces, con eso cerramos este video de ejemplo. Se los dejo como inquietud, consulta, entender qué pasó con ese último cout y cuál va a ser el valor que me va a mostrar en pantalla. Recuerden qué había pasado con los tipos de datos enteros cuando nos íbamos de rango, ¿sí? Por ahí tienen una pista de cuál va a ser el valor que va a tomar esa variable y qué valor me va a estar mostrando cuando haga el cout. Con eso terminamos por hoy este ejemplo. La seguimos en la próxima. Chau, chau. Nos vemos.